Ahí está grabando para que nos quede. Tengan en cuenta que después, depende de la hora, bajar el material. Si bien se puede hacer rápido, subirlo al Drive y eso demora. Y que se puede entrar demora. Así que en la medida de lo posible, quizás hoy tarde pueda llegar a ya que esté disponible. Si no, mañana a la mañana. Con respecto a exámenes parciales, que están todos corregidos, pero tengo a medio hacer la digitalización para enviarlos. Tengo digitalizados una parte y me faltan digitalizar otros para poder enviárselos a cada una con las producciones de ustedes. Pero están corregidos, por eso vamos a trabajar sobre ello ahora, ¿sí? Así que vamos a empezar en función del parcial de la primer consigna. La primer consigna decía: había criterios que eran para ser leídos y tenidos en cuenta, de valoración, de evaluación. La primera consigna decía: el lenguaje no está exento de prejuicios y muchas veces reproduce un discurso estigmatizante. El INADI trabaja desde sus diferentes áreas en la visibilización y desarticulación de este discurso discriminatorio. Esto estaba extraído del texto de INADI que trabajamos en clase, que era lectura obligatoria para tratar la terminología, junto con ese documento muy breve que tenía que ver con un curso de especialización en educación y TICs, que se refería a la manera de denominar en el ámbito educativo. Del INADI era un documento. La consigna solicitaba: acerca del uso de la terminología, mencione y explique por lo menos 3 de las recomendaciones que realiza el INADI en el texto trabajado en la cátedra. Por lo menos 3. Hay 7 recomendaciones. En términos de recomendaciones, se sugiere, se recomienda, así debíamos de escribir. Digo esto porque en las redacciones, en algunos casos, se redacta de tal manera que no se lee como recomendación que plantea el INADI, ¿sí? Algunos pudieron poner más de 3, otros no pudieron llegar a completar 3 por lo menos. Por ende, las consignas no llegaron a estar completas. En algunos casos respondieron no del texto del INADI, sino del texto del curso de especialización y en TIC y educación, ¿sí? Entonces, no respondieron a la consigna como se pidió desde el material desde el INADI. ¿Está mal? No, no está mal lo que pusieron, pero no responde a la consigna. El INADI plantea recomendaciones puntuales. Una de ellas es utilizar la palabra discapacidad, evitando utilizar eufemismos, que son esas maneras de denominar, evitando ciertos términos, pero que se cae en una denominación, en un uso de terminología que no menciona, no nombra a nadie, porque decir capacidades diferentes, decir niños especiales, decir personas diferentes, son todos. Especiales somos todos. Capacidades diferentes tenemos todos. Y entonces, en esa denominación se pierde a quién se quiere nombrar. Se termina invisibilizando a la persona. No se denomina a nadie, que es más grave que denominarlo de una manera incorrecta. Usar un eufemismo me lleva a eso. Por eso se sugiere utilizar la palabra discapacidad, no tenerle miedo, porque esa manera de denominar se comenzó a utilizar, y comenzó a utilizar en pasado, no, yo les digo desde mi apreciación, yo lo sigo escuchando en los medios de comunicación todos los días. Sigo escuchando que denominan, era un discapacitado el que conducía el auto del accidente en Mendoza, era un discapacitado, que es algo que también recomiendan, no utilizar la expresión discapacitado, resumiendo todo el ser de la persona a la discapacidad. Esa es otra de las recomendaciones. Si yo digo,
el discapacitado, la esencia de persona se pierde, se reduce a la discapacidad. Otra de las recomendaciones entonces era priorizar en la manera de nombrar el concepto de persona. Primero, con discapacidad. Así lo denomina, se utiliza, se acuerda en la convención. Persona con discapacidad. En la convención no se habla de diversidad funcional. En la convención no se habla de ello, ¿sí? Más allá de que Agustina Palacios lo sugiera, pero también dice Agustina Palacios en el video, se deberá buscar, si no estamos de acuerdo en que diversidad funcional es la mejor manera de denominar, seguiremos buscando otra expresión. Porque yo, si les tengo que dar mi opinión, si sirve de algo mi opinión, diversidad funcional tenemos todos. Entonces, ¿a quién denominamos? No estamos nombrando a nadie en particular, sino que nos nombramos a todos, porque todos funcionamos de manera diversa. Entonces, con respecto a las recomendaciones en términos de recomendaciones, no utilizar. En algunos casos las respuestas fueron redactadas que más que una recomendación en no usar, quedaba redactado como que había que usar esa forma. ¿Sí? Esto lo tenemos que revisar porque en la explicación queda confuso. No utilizar, evitar actitudes paternalistas porque indican, suponen una actitud de superioridad por sobre la persona con discapacidad o en situación de discapacidad, ¿sí? No utilizar para ofender, agredir, lastimar a nadie términos que estén relacionados con la discapacidad. Esta es otra de las sugerencias. No considerar que es una persona que padece, que sufre, y de ahí la lástima, el pobrecito y demás. Esa actitud y esa manera de denominar en consecuencia, el INADI recomienda evitarla. Porque no reconoce a la persona, no reconoce sus derechos. Bueno, mínimo había 7 recomendaciones que daba el INADI. El INADI. Después teníamos el documento, acá se pedía eso en la consigna. Teníamos el documento donde se sugería cómo denominar en el ámbito educativo. Y entonces se hablaba de persona sorda, persona ciega, estudiante, ¿sí? Pero no tenía que ver con lo que se pidió en la consigna. Si se ponía, habiendo respetado lo que se pedía en la consigna, completaba, sí. Pero si en reemplazo de lo que se pedía se escribe eso, la respuesta no es acorde a la consigna. Vamos con el punto 2, ¿sí? Donde dice, a lo largo de la historia la discapacidad ha sido percibida y valorada de distintas maneras. Esta diversidad de concepciones se ve reflejada en modelos o paradigmas de discapacidad. Podríamos decir modelos o paradigmas de interpretar la discapacidad, de considerar la discapacidad, de tener una visión acerca de la discapacidad. Estaríamos refiriéndonos siempre a lo mismo. Con respecto a esto, en algunas respuestas no se evidenció lo que habían presentado en el trabajo grupal. Por eso van a ver que cuando yo termine de digitalizar todos y se los envíe, hago esas preguntas. No condice lo que escribieron con la presentación que hicieron de un trabajo grupal, que se supone participaron, construyeron y arribaron a esas conclusiones todos. ¿Sí? No hay coincidencia en algunos casos, en algunos. En otros sí. Cuando yo pregunto, 2 variables tomábamos a completar. Una variable es causas que dan origen a la discapacidad, según la visión de cada modelo. No, causas que dan origen al modelo. Lo que había que decir, cuáles eran las causas, había que responder en función de ello. En algunos casos se responde, pero en el desarrollo escrito se entiende otra cosa.
Causas que dan origen a la discapacidad según el modelo paradigma de prescindencia o tradicional, según el modelo paradigma rehabilitador o médico, según el modelo paradigma social o inclusivo y el modelo. ¿Qué visión tenían a partir de poder definir qué es lo que ocasiona la discapacidad? No, ¿qué causas originan un modelo u otro? Por ahí hubo alguna respuesta que en la redacción, si bien después el contenido es correcto, en la redacción se escribe otra cosa, ¿se entiende? Hasta aquí de la primera consigna, ¿alguna consulta? ¿No? Seguimos con la segunda. Causas. En el primer modelo paradigma, en ambos un modelo es religiosa. Si yo tengo que ser concreto, escueto, puntual, ambas son religiosas. Lo que sucede es que en el modelo eugenésico yo voy a hablar dioses en plural, porque todavía no hay una fuerte impronta de la Iglesia Católica. En la otra voy a hablar religiosa, es castigo de Dios, uno, por la influencia de la religión católica, castigo de Dios por los pecados de los padres. Ambos son religiosas, pero en una es furia de los dioses. A partir de ver las malformaciones, y cuando inmediatamente pienso qué trato hay hacia la persona con discapacidad bajo un modelo u otro. En el modelo, en el primer submodelo eugenésico, se llega al infanticidio. Se considera que no tienen valor las personas para seguir siendo porque son una carga y entonces se llega hasta eliminarlos con todos los relatos que hay, si tiro del monte, si lo pongo en una vasija para que se lo devoren las fieras y demás. En el submodelo de marginación, donde ya interviene la impronta de la Iglesia, se los excluye, se los margina, pero desde la compasión, desde la lástima, no se acepta el infanticidio. Y entonces el trato es excluyente, pero con otras características que lo marca la impronta de la influencia de la Iglesia. Modelo o paradigma rehabilitador o médico. ¿Qué causas dan origen a la discapacidad? Científicas. Ya en primer término tengo que tener claro eso. Ya no hablamos que es castigo, furia de los dioses, ni un castigo divino de Dios por los pecados de los padres. Hay causas científicas. Por eso interviene el discurso médico. Por eso hay un diagnóstico y se considera que hay una enfermedad. Está enfermo, hay que rehabilitarlo. Inmediatamente el trato va a tener que ver con, puede incluirse en la sociedad, pero a partir de ser rehabilitado. Modelo, paradigma social o inclusivo, que tiene mucha similitud con el siguiente, el modelo o paradigma de los derechos humanos, de la diversidad según los textos, haciendo un complemento con los textos. A pesar de que Agustina Palacios va a decir, para ella no es un modelo, es un enfoque de los derechos, que debe ser considerado, no llega a la categoría de modelo, los otros textos que vimos los consideran como modelo de los derechos humanos. En ambos las causas son sociales, ¿sí? Digo en ambos porque el modelo, y esto tener en cuenta que algunas personas en las presentaciones de sus trabajos no lo incluyeron, este cuarto modelo. El modelo de derechos humanos o este modelo que todavía está en construcción tiene una fuerte influencia del modelo social. Si no hubiese estado el modelo social no se llega a hablar del modelo sobre los derechos humanos. En el modelo social las causas son sociales. ¿Por qué decimos las causas son sociales? Porque la estructura de la sociedad, la manera particular en que la sociedad está organizada, provoca barreras para las personas con discapacidad. Ahí empieza a tener relación los tres conceptos que eran otra consigna, la 4, de condición, situación y posición. Dimensiones de las que habla
Agustina Palacios en el video. ¿Por qué decimos persona en situación de discapacidad? Que es algo que no se utilizaba antes. Porque la situación de discapacidad es la que se provoca cuando la persona con discapacidad interactúa con el medio. En esa interacción, y ahí hablamos de un enfoque ecológico, se pueden evidenciar las barreras que el entorno pone a la persona con discapacidad. Por ende, ahí decimos persona con discapacidad o podemos pasar a decir persona en situación de discapacidad, porque a consecuencia de esa interacción se provoca esa discapacidad. Hay una condición que la tiene la persona, y esto también lo dice Agustina Palacios, en la convención lo van a mencionar como deficiencia. Ella aporta su opinión y dice: yo utilizaría la expresión diversidad funcional, no deficiencia, pero en la convención figura como deficiencia. Aparece, hubo un acuerdo como deficiencia. Esa es la condición. Ahí está involucrado un posible diagnóstico médico. Ahí hay algo que no negamos. Porque muchas veces cuando surgió, sobre todo en educación, cuando tardíamente nos llega a educación lo del modelo social, esa visión del modelo social, había quienes decían: pero ¿cómo? ¿Ahora no existe la discapacidad? ¿La persona es todo por el entorno? Nadie niega la posibilidad de un diagnóstico médico que exista, que eso provocaría esa condición que habla de una posible deficiencia. Pero el tema es que se hace a partir de ello en cuanto al contexto. Si en el contexto, en esa interacción, provoca, pone, limita su participación con barreras, ya hablamos de situación de discapacidad provocada por el entorno. Agustina Palacios va a decir que una tercera dimensión, y va a decir por qué la importancia, que era consigna 4 estamos abordando. Ella expresa: me gustaría diferenciar 3 dimensiones de la discapacidad que son importantes y tienen consecuencias en su aplicación. La posición va a ser ese estatus que le damos, el entorno que le da a la persona con discapacidad, donde lo posiciona en un estatus deficitario. No es que lo tiene la persona por sí misma, por su condición. Es en la interacción con los otros con los que comparte la sociedad, le dan el estatus, lo ubican en un lugar deficitario. Y de allí, por eso dice ella, la importancia de que trae aparejado, porque ahí ya se limita el acceso, ahí se condicionan las posibilidades laborales, por ejemplo. Ahí es donde no se respetan sus derechos. Si yo tengo que decir, tiene mucha similitud el modelo de derechos humanos, parte del modelo social. Esa fuerza al modelo de derechos o paradigma de derechos humanos se lo da el modelo social. Pero ¿dónde estaría la causa toda vez que no respetemos los derechos de las personas con discapacidad? Ahí se origina la discapacidad. En la medida que lo posiciono en un estatus de persona deficitario, ese estatus que no puede, que no llega, que no está permitido el acceso a determinadas cuestiones, por su condición, no estoy respetando la diversidad, no estoy considerando la diversidad como valor, sino como impedimento, como obstáculo, como limitación. Por eso, el trato hacia la persona con discapacidad en el modelo de derechos humanos es reconocer, primero, la impronta de la convención, que va a dar un fuerte reconocimiento a partir de ello, que no quiere decir que hoy por hoy estén siendo considerados todos los derechos de las personas y se le esté dando el lugar que corresponde, como a cualquier persona que tiene derechos.
Y eso no está en discusión, no debería estar en discusión. Si tiene o no los derechos. Los derechos existen para todas las personas. Entonces no hay que aclarar si para las personas con discapacidad. El trato hacia la persona con discapacidad es reconocer también las diferencias como valor, como posibilidad que a partir de esas diferencias se puedan construir y se pueda construir una sociedad la cual tenemos que reestructurar. En este modelo social que surge y que es un adelanto, el reconocer que la sociedad pone las barreras y en esas barreras se ve perjudicada la persona con discapacidad, el trato hacia la persona con discapacidad hay que rescatar lo que es el movimiento de vida independiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que participan nada sobre nosotros sin nosotros. El movimiento de vida independiente, que aparece según algunos textos en 1960, en otros te dicen que hay indicios en 1950, 1970 van a precisar otros, es el reclamo de todas las personas, no solo personas con discapacidad, inclusive las personas de color y demás, donde reclaman derechos igualitarios para todos. Entonces, ese trato, ahí hay una característica para incluir. Acá se hacen escuchar las voces. El movimiento de vida independiente va a ser la antesala de lo que últimamente y a partir de en España surge como el Foro de Vida Independiente, que está vigente hoy en día. Hubo un movimiento de vida independiente para que existiera hoy este Foro de Vida Independiente. Eso es a grandes rasgos las diferencias que tienen que sobresalir al momento de responder. ¿Sobre eso alguna pregunta? Consigna 3. La terminología utilizada para denominar lo que ahora se llama discapacidad intelectual ha cambiado históricamente. Durante los últimos 200 años, los términos han sido imbecilidad, debilidad mental, minusvalía mental y subnormalidad mental. Distintas maneras, algunas son clasificaciones psiquiátricas. Idiota, imbécil, débil mental son clasificaciones psiquiátricas. No me tengo ni que espantar, ni que tengo que considerar como, uy, ¿cómo le dijeron eso? En un momento era válida esa clasificación desde la psiquiatría, estaba en los manuales. Con el devenir del tiempo esa construcción se fue modificando, pero en un momento de la historia fue válido. La consigna pedía, acerca del constructo de discapacidad intelectual, explicite los criterios diagnósticos que la definen. Y esto yo les pregunto, ¿ustedes revisaron después de la realización del parcial a quienes asistieron y lo realizaron? ¿Fueron a revisar sus notas? ¿Fueron a revisar el material? Sí, profe, estoy sin luz. Bueno, Yo fui a revisar mi material y sí. bueno, ya cuando salí igual me di cuenta que, o sea, no me salía la palabra conducta y puse habilidades, por ejemplo, adaptativas. Sé que es un error, lo confirmé cuando fui a mirar el material y los Y, criterios, bueno, eran los que habíamos marcado durante la cursada, lo que yo entendí, no la bueno, definición, ahí sino los está. La criterios. pregunta que te hago, Giselle. Vos en tus... Sí, No vayamos a los textos porque en los textos estaban. Vayamos a los apuntes, porque por lo que yo recuerdo fueron trabajados en más de una clase los criterios. sí, Y señalados de qué manera se podía preguntar acerca de los criterios. Ejemplos de sí, maneras distintas de preguntar lo mismo. sí, ¿Estoy sí. en lo correcto? ¿Es una equivocación mía? No, sí, sí, estaba apuntado así. Digo porque hubo muchas respuestas que lejos de eso estuvieron. Entonces me preguntaba qué pasó con eso. Más o menos en la redacción se pueden tener que hacer ajustes, en algunos casos más que en otros, pero hubo
algunos que no realizaron la respuesta, por ejemplo. Y esto tiene que estar en los apuntes de, no les quiero decir en todas las clases, pero en un alto porcentaje seguro. Sí, ves, en tu caso coincide lo que vos dijiste con lo que yo tengo anotado de tu respuesta. Voy con eso otra vez, porque me preocupa por la no construcción que realizaron más de uno. Más allá de que en el texto sobre el nuevo concepto de retardo mental están en clase, fueron revisados más de una vez. Más completo, menos completo, pero fueron dados. Cuando yo digo criterios diagnóstico de la discapacidad intelectual, tengo que nombrar 3 criterios, que son un funcionamiento deficitario, podría decir un déficit, y no estaría mal, pero si quiero completar la manera de responder, puedo sujetarme al texto y decir limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. ¿Cómo se evidencia que hay limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual? Porque el sujeto sometido a una prueba psicométrica arroja un CI menor a 70, que no es porcentaje. Menor a 70, no expresado en términos de porcentaje. Ese es un criterio. Después hay agregados en la redacción que cuando agregan contradicen lo que expresaron. Ese criterio tiene que estar. Junto con ese criterio tiene que estar otro criterio. Limitaciones significativas en la conducta adaptativa. Y recuerdo haber dicho en clase, caminando por ahí, conducta es una, en singular. ¿Cómo se evidencia esa conducta adaptativa? En las habilidades, y ahí es en plural, adaptativas, que son muchas. Esa conducta adaptativa se divide en 10 áreas. Todo esto estoy hablando de la Circular Técnica General número 5 del 2003, donde están detalladas todas las áreas. Esa limitación significativa en el funcionamiento de la conducta adaptativa se tiene que evidenciar en esas habilidades que son conceptuales, prácticas y sociales. Las habilidades son conceptuales, prácticas y sociales. Pero tiene de esa conducta, ¿no se sabe hacer un té? Si está en la casa y tiene ganas de tomar algo caliente, yo con eso solo no puedo decir que una persona tiene una limitación significativa en el funcionamiento adaptativo, en la conducta adaptativa, porque conozco un montón de allegados que no se saben hacer un té. Tiene que haber esa limitación significativa, se tiene que evidenciar en las habilidades de por lo menos 2 de esas 10 áreas de la conducta adaptativa, en que se puede dividir la conducta adaptativa. 2 por lo menos de las áreas, 2 por lo menos de las áreas. Ese es el segundo criterio, limitaciones significativas en el funcionamiento de la conducta adaptativa. Vamos con el tercer y último. Esto se debe evidenciar, tiene que poder ser evaluado, valorado, antes de que culmine el desarrollo. ¿Cuándo culmina el desarrollo? Aproximadamente, dice el texto, a los 18 años de edad. Yo recuerdo haberles dicho en una clase presencial que hay investigaciones recientes que ya no hablan de 18 años como límite de culminar el desarrollo. Se habla de 21 años de edad.
a partir de hallazgos de la neurociencia y demás. Entre mañana y pasado yo les voy a subir un video con el cual van a tener que trabajar, donde en la revisión del concepto de discapacidad intelectual que se hizo en febrero del año pasado, se acuerda que el límite, este tercer criterio, pasa a ser ya no 18, sino 21. Ya lo acuerdan así, lo consideran así en esta revisión. Quienes trabajaron en esta consideración, hay un manual sobre discapacidad intelectual que tenía una 11ª edición y ya está, pero es de venta solo en España, no ha llegado acá. Esta revisión de la discapacidad intelectual, del constructo de discapacidad intelectual, en íntima relación con el concepto de calidad de vida y de planificación centrada en la persona. Por ende, acordaron que ese límite, que sería el tercer criterio diagnóstico, no vamos a hablar de 18, vamos a hablar de 21 años. Si en la respuesta pusieron 18, se toma como correcta, pero vamos a empezar a trabajar para considerar los últimos hallazgos respecto de esto, ¿sí? Esos son los 3 criterios diagnósticos. ¿Qué quiere decir esto? Son los 3 criterios que se deben encontrar presentes para que yo, al valorar, pueda pensar que una persona está en situación de discapacidad intelectual o no. ¿Por qué nos interesa a nosotros como docentes? Porque nosotros vamos a estar en situación de ser considerados como partes de un equipo de trabajo de una escuela de la modalidad para valorar la situación por no aprender de algún estudiante del nivel, donde se le pueda llegar a querer otorgar la condición de discapacidad intelectual y nosotros vamos a tener que poder despejar algunas variables. La de la edad es sencilla de despejarla, pero el tema del déficit o el funcionamiento, la limitación en el funcionamiento, si queremos evitar utilizar la palabra déficit, en la conducta adaptativa son escalas de valoración las que se utilizan, pero nosotros tenemos muchos elementos para poder en una escuela valorar a un estudiante y poder culminar diciendo, acá no hay ningún funcionamiento limitado de la conducta adaptativa. Acá el no aprender, y de ahí por qué el diagnóstico diferencial que vimos a partir del texto de Colato. Cuando hay problemas de aprendizaje, cuando se producen problemas para no aprender, y cómo los diferencio. Un problema para aprender estructural, que puede venir acompañando un síndrome determinado, a cuando hay un problema de aprendizaje funcional a partir del procedimiento por variables emocionales, no por la estructura del sujeto, donde solucionando ese entorno, ese conflicto emocional, por ejemplo, se puede empezar a aprender sin ningún tipo de problemática. Y sobre todo cuando no se aprende porque no se enseñó. Y si yo modifico las estrategias, este estudiante puede llegar a aprender como cualquier otro estudiante. Eso sí va a ser responsabilidad nuestra si nos designan como parte de un equipo que va a valorar a un estudiante en una situación determinada, para pensar cuáles son las posibles estrategias. Entonces, los 3 criterios son las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, que se evidencian a partir de poder tener cuenta de un diagnóstico o un CI por debajo de 70, no es con la simple observación. Por eso, cuando muchas veces, y en algunos textos vemos, se dejó de dar la supremacía al CI para clasificar, la clasificación que hubo en algún momento, según el CI, en retardo mental leve, moderado o severo. Según el puntaje obtenido, se clasificaba en un retardo mental leve, un retardo mental moderado
o un retardo mental severo o profundo. Que eso hay una comparación hecha en el texto de Colato a partir de las conclusiones a las que arribó Barbelin-Helder. Y ahora después vamos a hablar de esa comparación, porque esa comparación tiene una crítica. Inmediatamente después que la escribe, que está en el texto, viene una crítica con respecto a eso. Si nosotros consideramos el valor del CI, terminábamos en ese momento que había supremacía de la psicometría en ese momento histórico, clasificábamos de esa manera. Esa clasificación está totalmente superada. ¿Por qué no sirve más el CI? No, no estoy diciendo eso. El CI sigue siendo necesario, por ejemplo, para determinar una limitación significativa en el funcionamiento intelectual. Y de hecho, cuando hago el CUD, Certificado Único de Discapacidad, que lo tienen la mayoría de las personas con discapacidad, hay una valoración de CI y a partir de allí se determina el porcentaje de discapacidad que tiene la persona. Por eso cuando se renuevan, que puede ser cada 2 años, 3 años, 5 años, alguna vez alguien explicó a una persona que llevaba a los 5 años, nacida su hija, hizo el certificado único de discapacidad, el CUD, su hija con síndrome de Down, y cuando la doctora se lo expiden para 5 años. Así en los 5 años debía volverse a presentar. Ella le consultó por qué volver a los 5 años si ese era un síndrome que no se iba a revertir. ¿En qué iba a cambiar? No iba a pasar a ser una persona que no fuera diagnosticada con una discapacidad. Y la doctora, con muy buen criterio, lo que le dijo, no se hace referencia a eso, por eso no se viene a los 5 años. Se viene a los 5 años porque ahora hay un porcentaje de discapacidad de esta magnitud. En 5 años no sabemos si se puede agravar. Y entonces el porcentaje es mayor. No porque se revierta el diagnóstico, ¿sí? El CI tiene su impronta, sirve, se sigue utilizando, es válido, pero no es el único criterio que determina, por ejemplo, la discapacidad intelectual, que en algún momento sí lo fue. No estuvo el peso de la conducta adaptativa. Eso es un hallazgo, un avance. Pensar que tanto el CI por debajo de 70, que indica una limitación en el funcionamiento intelectual, como la limitación en el funcionamiento de la conducta adaptativa, es tan importante uno como el otro, y que se dé antes de que culmine el desarrollo. Y ahora vamos a empezar a considerar que el desarrollo culmina a los 21 años. ¿Qué sucede si alguno de estos 3 criterios no están presentes? Por ejemplo, si esta limitación en el funcionamiento intelectual y la limitación en la conducta adaptativa se llegan a evidenciar por primera vez en una persona de 25 años de edad. Algunos lo pusieron. No podemos hablar de discapacidad intelectual. Puede estar presente esto, pero no es discapacidad intelectual, sino que hablamos de enfermedad mental. ¿Qué tipo de enfermedad mental? Alguna de las denominadas dentro del cuadro de la psicosis, por ejemplo. Y no es lo mismo la enfermedad mental que la discapacidad intelectual. Yo puedo preguntar, y esto fue dicho más de una vez en clase. Yo puedo preguntar cuáles son los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual. Puedo llegar a preguntar cómo define o cómo se caracteriza, cómo describe a la discapacidad intelectual. Y no puedo dejar de nombrar estas 3 cosas. O puedo pedir en una consigna o en una instancia de evaluación de acreditación, ¿qué elementos no pueden faltar al describir la discapacidad intelectual? Y cuando yo, que es invitar a hacer una definición, una suerte de definición,
No puedo dejar de mencionar la limitación significativa en el funcionamiento intelectual, la limitación significativa en la conducta adaptativa y que se evidencia antes, y ahora ya vamos a empezar a poner antes de culminado el desarrollo, promedio 21 años de edad. ¿Alguna consulta con respecto a eso? Cada uno vaya considerando cuán cerca está la respuesta que dio, si dio, porque hay muchos exámenes donde hay varias consignas que no se realizaron. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, yo en mi caso, en los criterios diagnósticos, no puse que por lo menos en 2 de las áreas, eso no lo puse. Bien, eso no invalida la respuesta, podrá estar más completa, menos completa. El tema es poderlo considerar, sobre todo para cuando vayamos nosotros a ser parte de poder decir si hay o no una posibilidad de considerar una discapacidad intelectual en alguno de nuestros estudiantes. Esto lo tenemos que tener claro desde ahí, porque se va a dar muchas veces que nos tengamos que poner en la posición, si se quiere, de defensa de un estudiante para decir, a ver, no, acá no hay una discapacidad intelectual porque no hay una limitación en la conducta adaptativa. ¿Cómo lo sabés? Si es un niño que viene y va solo de su casa a la escuela, es un niño que sin hacer cuentas en el cuaderno va y compra y hace cálculos estimativos de para cuánto le alcanza ese billetito, esa moneda que pudo traer. Es un niño que cuida a un hermano menor. Es un niño que se queda solo en la casa y te describe cómo le dio de comer al hermano, qué le preparó para tomar, cómo resolvió tal o cual situación en la casa. Es un niño que tiene hambre y viene, lo soluciona y te dice algo en la escuela. ¿Sí? O tiene algo porque no vino abrigado, viene y te lo plantea para buscar una solución, vamos al ropero escolar, cambiamos las medias si se las mojó. En comparación con algunos otros estudiantes que esto no lo pueden resolver. Por eso hablamos de habilidades prácticas, sociales, conceptuales. Y quizás no escribe en el cuaderno, y quizás no opera en el cuaderno, pero resuelve cuestiones de la vida diaria a la altura de cualquier niño y en algunos casos por sobre la edad que tiene, porque le han adjudicado en la casa responsabilidades de un niño mayor a lo mejor. Muchos de los estudiantes quedan a cargo de más de un hermano, no de uno solo. Y te pueden llegar a contar que se quedaron sin luz, que se había acabado la garrafa, cómo hizo para cocinarle, y entonces lo que tenía que hacer lo tenía que cocinar. Bueno, ¿qué alternativa buscó? Hay relatos donde uno claramente ve que no hay un déficit en la conducta adaptativa. ¿Sí? Una estudiante, una anécdota muy breve. Una estudiante trabajando con una de las docentes, el plano, la ubicación, dónde estaba su casa, dónde estaba respecto de la escuela. Sucede que un día se vuelve a su casa en el colectivo que tomaba habitualmente, pero como estaban arreglando una calle, el colectivo, así como así, cambia el recorrido. Y al cambiar el recorrido, ella se desubica y se baja en una esquina, pero no era la esquina de la casa. Ante el cambio de recorrido, ella se baja, no sigue en el colectivo. Y entonces por ahí estaban haciendo las patrullas que hay en la zona, se dan cuenta, le dicen, y ella no, ni se asusta ni nada, le dice, el colectivo cambió, no sé dónde me tengo que bajar, bueno, ¿dónde vivís? Y ella a lo primero que acude es que tenía encima la carpeta, y entonces le muestra lo que habían trabajado con la docente de la ubicación en el plano, la escuela, la casa de ella, y es el dato que toman el patrullero, el policía mujer, el policía hombre, para llevarla y trasladarla a su casa. Con eso que tenía en la carpeta. Ella pudo hasta transferir esa actividad que le sirvió como recurso, no podía dar la dirección, no tenía otra indicación y acudió a eso. Y llegaron a su casa. ¿Sí? ¿No resuelve?
una situación, otro niño en otras condiciones se hubiese puesto a llorar y no podría haber resuelto la situación. Como tener frío y no pedir un abrigo, como tener hambre y no buscar alternativas. Tan luego, aunque no te lo pidan y vayan y se está preparando la merienda en la escuela y pasen y saquen de la panera, lo solucionan. No lo pide, no dice yo quisiera comer algo antes de... No importa, pero la alternativa la tuvo. Tenía hambre en ese momento, lo resolvió. Hay otros niños que hay una limitación en ese funcionamiento que no lo resuelven. No lo resuelven sin apoyos. Ahí es donde tenemos que nosotros poder distinguir. Estaba mirando lo que me decías con respecto a la respuesta, Jimena, de la consigna 3, que fue considerado. Algunas cuestiones más completas, menos completas, se fueron escribiendo en las respuestas. No invalidaron la respuesta, pero tendríamos que revisar para mejorar la manera en que explicamos, porque esa manera la podemos llegar a tener que poner en algún informe, ¿sí? ¿Quedamos de acuerdo con respecto a los criterios, a las partes de la definición, a los elementos que hacen a la definición para que sea tal y designe ese constructo y no otro? Como si fuésemos sus empleados. Vos tenés que hacer... ¿Sí? Sí, profe. Punto Sí, 4 profe. tenía que ver con lo que plantea Agustina Palacios de condición, posición y situación. Algunos nombraron estas tres cuestiones, no las pudieron describir. La respuesta, por ende, entonces no está completa. Se valora, se puede llegar a valorar el mencionarlo, pero no está la presencia de la descripción de cada uno de ellos. Y en algunos casos esa descripción estuvo, pero lo que se desarrolla, por ejemplo, me viene como más notorio, con respecto a posición, está dado como que, interpretado como que es condición, ¿no? La posición se la otorgamos nosotros, los miembros de la sociedad, a la persona con discapacidad. El entorno lo pone en un estatus deficitario, no es la persona, y no es la persona por su condición. La condición está y nadie la niega. Pero ¿qué sucede como respuesta del entorno a esa condición? Ahí se provoca una situación de discapacidad. A ver, yo puedo no poderme trasladar, valga la redundancia en la expresión, de manera independiente y necesito una ayuda técnica, silla de ruedas. Esa es mi condición. ¿Dónde surge la discapacidad? En esa situación que provoca que todavía se siguen edificando. Por ejemplo, yo lo vengo viendo donde vivo, que todavía se aprueban recientes edificios construidos, no tienen rampa de acceso. Hoy, siglo XXI. No voy a hablar de la persona con discapacidad, voy a hablar de cualquier persona que compra en ese edificio un departamento y se fractura una pierna. Que se vaya consiguiendo un lugar para ir a vivir ese tiempo y que no le manden un yeso sin poder apoyar. Hoy sigue estando eso vigente. No les hablo de edificios en algún momento. Yo he llegado a escuchar que la gente de edificios, queriendo subsanar eso que no estaba desde el origen, hay respuestas como que estéticamente perjudica el edificio y la valoración de la propiedad. Hoy se dan esas respuestas. Pero hoy, siglo XXI, que se apruebe la construcción y que no tenga una rampa, es inusitado. O que se hagan las rampas en las bocacalles, inmediatamente después de lo que viene de la rampa es una vereda dinamitada. O sea, ¿de qué me sirve la rampa si lo que viene después? No me maté porque tenía rampa, me mato después. Porque no se puede avanzar, es vergonzoso. Es una falta total de consideración de los derechos,
de consideración por el otro, de condición de las diferencias y de considerar que en esa situación, un minuto en un accidente, a esa condición llegamos todos. Un accidente automovilístico de otro tipo hace que no pueda subir escalones, por ejemplo. Y hoy se siguen viendo edificios recién construidos, le sacan todos los cartelitos y no tienen rampa. Lo he visto en más de un edificio. Pregunta 5. Un modelo de educación inclusiva requiere correr la mirada puesta en lo que el estudiante puede o no puede hacer hacia los apoyos que necesita para participar y transitar su trayectoria educativa. Define a qué se denomina apoyo. Mencione y describa todos los posibles según su intensidad. Concretamente acá teníamos que ir a la Circular Técnica General número 5 del 2003. Algunos pudieron elaborar a medias la definición de apoyos desde allí, considerando todos los elementos que tiene la definición, o casi todos, que son recursos y estrategias. Muchos no. Las hicieron desde otro lugar que no es muy preciso, que habla de promover intereses para el alcance de metas, para la participación en los ámbitos laborales y personales, habla de la satisfacción de la persona también. Ojo, porque si hablamos del apoyo y todo para la ayuda, pero no involucramos a las necesidades del sujeto, el interés y la satisfacción de cómo quiere hacer las cosas, estamos omitiendo algunas cuestiones. Así que yo sugiero que vuelvan a la lectura, está recuadrado dentro de la circular técnica cómo se define apoyos. Y hay distintas maneras de poder clasificarlo, según la fuente, según el origen, según el destino. Y también en un lugar privilegiado habla de según la intensidad. Porque esa clasificación que tuvimos en algún momento y ya no está más en uso, sobre leve, moderado, severo, hoy se estaría reemplazando en una expresión como es una persona con discapacidad intelectual que requiere de apoyos limitados. Es una persona en condición de discapacidad intelectual que requiere de apoyos intermitentes. Si tuviéramos que ser específicos, nos referiríamos de esa manera. ¿Qué tipo de intensidad requieren los apoyos para esa persona? Y son intermitentes, limitados, generalizados y extensos. Y entonces van a variar en el tiempo y en la amplitud y en el costo y en la cantidad de servicios que pueden estar involucrados. Eso también está especificado en la Circular Técnica General número 5 del 2003. Les voy a pedir que vuelvan a la lectura, que tiene varios elementos que son valiosos en ese material. Y que si bien es del 2003, están considerados desde el paradigma de entender discapacidad intelectual. Lo que sí se acudió a seguir nombrándolo, por eso arranca qué es el retardo mental, porque si de lo contrario hubiese sido para los docentes de educación especial demasiado abrupto el cambio. Igual piensen que estamos en el 2022, el año que viene se cumplen 20 años en el mes de febrero de ese material, y uno sigue escuchando que sí, yo soy profesora de mentales, trabajo en una escuela de mentales, y mentales seríamos todos, no sé a quién se referirán. Seguimos hablando de retardo mental, ¿sí? Esto me lleva a reflexionar cuánto tiempo necesitamos los docentes para hacer esos cambios, de los que se requiere con carácter de urgente ya. Punto 6. El estudiante en situación de discapacidad es un sujeto complejo que puede construir conocimiento,
que puede desarrollarse de una manera única, que está habilitado para aprender, sin prefijar los alcances de su aprendizaje y su desarrollo. Esto está en relación al texto de Alicia Colato, que parte de una consideración de una teoría psicogenética constructivista. Ella apuesta que se puede trabajar desde el constructivismo en la modalidad de educación especial, con trayectoria en educación especial, con algunas cuestiones que podemos disentir, que nos podemos separar. Ella considera que la terminología no es lo importante, y desde la cátedra sí nos posicionamos en que la terminología, el uso del lenguaje, tiene una carga de prejuicio, y entonces no es lo mismo denominar de una manera que de otra. Ella en su texto, ustedes habrán observado que está la expresión discapacitado, pero ella al principio aclara que no se va a detener en la cuestión de la terminología, sino va a ir a las acciones concretas. Ahora, toda vez que yo use el texto, que use el supuesto teórico de la autora, lo puedo hacer, pero desde la cátedra, porque si nos posicionamos desde otro lugar, vamos a hacer el reemplazo y vamos a hablar de... Ella llega a conclusiones a partir de estudiar el razonamiento en las personas con discapacidad intelectual. Queremos aclarar que el texto no lo dice así, ponemos entre paréntesis retardo mental según lo escrito en el texto. Pero nosotros buscamos una posición, y es que la terminología no es ingenua. Y en la medida que no cambiamos desde dónde nombramos y cómo nombramos, hay cambios que no se van a producir. Barbel y Helder ha aportado una interesante visión con las investigaciones sobre el razonamiento en personas con discapacidad intelectual. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Explicite cada una de ellas. Las conclusiones son 3. Podríamos decir 4, pero una está implícita en una de ellas. Lo que yo no puedo evitar mencionar es que ella parte de las investigaciones con las cuales colaboró de Piaget, el cual estudió acerca del desarrollo, cómo conoce el hombre, o sea, tuvo que estudiar cómo se desarrolla la inteligencia. Desarrolla, no crece. Y llegó a la conclusión que en ese desarrollo, esto estoy hablando desde Piaget, atraviesa por distintos estadios, no niveles. ¿Por qué no niveles? El nivel marca un principio y un fin más determinado en un tiempo cronológico. Por eso hablo de estadios. El concepto de estadio habla de que los límites no están tan marcados. Aproximadamente se da una edad, sí, de 0 a 2, de 2 a 6, de 6 a 12, de 12 en adelante, sí. Pero nadie sale corriendo cuando marcan los 2 años si un niño tiene o no pensamiento preoperatorio. Son parámetros que pueden correrse según el contexto, según el entorno en el que ese niño se desarrolla. En ese desarrollo de la inteligencia se atraviesan distintos estadios, es lo que plantea Piaget. ¿Qué estadios? Sensoriomotor, preoperatorio, operatorio concreto, operatorio formal. Va a decir la mayoría de la bibliografía. Algunos pocos dicen estadio sensoriomotor, estadio preoperatorio y estadio operatorio, que se divide a su vez en operaciones concretas y en operaciones formales. Esa es la menor cantidad de bibliografía que los divida en 3 estadios. La mayoría los divide en 4. Eso es lo que diríamos el desarrollo universal, por ahí dice el texto. Lo que ocurre, vamos a denominar en la normalidad, muy entre comillas. ¿Por qué? Porque Piaget no trabajó con niños con discapacidad intelectual. De hecho, sus observaciones fueron sistemáticas y rigurosas, sobre todo en sus 3 hijos, a partir de la aplicación del método clínico crítico que utiliza con las pruebas operatorias. Totalmente de acuerdo con eso, Barbel y Helder, con ese desarrollo que va atravesando distintos estadios. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual?
hay un paralelismo psicogenético. ¿Qué quiere decir esto? Porque explique cada uno de ellos, decía la consigna, ¿sí? No tenía que nombrarlos nada más, no tenía solo que mencionar. Tenía que explicar qué significa eso. En las personas con discapacidad intelectual y en las personas que no podemos diagnosticar discapacidad intelectual, se van a dar de la misma manera y en el orden de sucesión los mismos estadios. Ahí está el paralelismo psicogenético. Y si hubiera sensorio motor, no se pasa al operatorio concreto. No se saltea uno. El orden de sucesión es el mismo, se dan en ambas personas de la misma manera. ¿Qué características puede tener? Ahí vamos a entrar en lo que sería la viscosidad genética. Y pensar, hay un mayor tiempo de permanencia en un estadio que provoca en todos los sujetos, cuando se afianza un nuevo estadio, nuevas estructuras, se regresa a conductas anteriores para tomar ese impulso para el nuevo estadio que se complejizó. Y después se afianza y se sigue construyendo. En la persona con discapacidad intelectual, esos regresos son de manera continua, no para afianzar solamente el próximo estadio. Se regresa con mucha frecuencia. Es muy probable que se deba a que se permanece a lo mejor algún tiempo más en cada estadio. Esa viscosidad genética está en íntima relación con esos falsos equilibrios. Y acá, porque hubo explicaciones que fueron erróneas. Cuando yo hablo de equilibrio, hablo desde la teoría psicogenética, del proceso de adaptación. ¿Entre qué dos polos? Asimilativo y acomodativo. Asimilación de los esquemas al objeto de conocimiento y acomodación de los esquemas cuando el objeto de conocimiento me da su respuesta. Cuando yo logro equilibrar eso, se dice que se adaptó, se solucionó la situación nueva y hay un equilibrio que no va a ser eterno hasta que se produzca un conflicto cognitivo que me vuelva a desestabilizar, a desequilibrar y me tenga que volver a adaptar, que es todo el proceso, con dos polos, asimilación, acomodación. ¿Cómo se asimila? A través de los esquemas. Esquemas motrices primero. Asir, tirar, morder, empujar. Después serán mentales. Reunir, separar, sumar, restar, que tienen que ver con reunir, separar, quitar. Son acciones mentales. Primero fueron motrices. Si yo tengo un objeto que con los esquemas que yo tengo no puedo asimilar y el objeto se muestra como tal, vamos a los ejemplos que son más fáciles de visualizar, que es cuando el niño empieza a deambular por la casa y empieza a abrir cajones y demás, y entonces encuentra que tirando sale el cajón y ahí descubre un montón de cosas, las tira y hace ruido y demás, y la madre va, se los cierra y demás, y empieza gateando, agarrándose o como puede, y quiere abrir otra de las puertas. Él conoce qué esquema, el que tira, y le salió y abre. Quiere ir a la puerta de la alacena, que no es con tirar, que es con meter los deditos a lo mejor en algún lugar que está escondida en la manija. Él va a intentar otra cosa, va a querer y no tiene desde dónde agarrar, porque el objeto de conocimiento, que es la puerta de la alacena, que no se abre con la manija, se abre desde otro lugar, entonces ahí empiezan los berrinches, lloran, porque no puede aplicar el mismo esquema. Ese esquema no le sirve. Ahí estaremos nosotros para ver, se pone la manita hasta que pueda, acomodó sus esquemas, porque si pudo hacer esto para tirar el cajón, puede poner los dedos en esa ranura que tienen y puede traer, y entonces hasta le vemos la cara de felicidad cuando abre la puerta. Asimiló, acomodó
se adapta. Chau, sonamos. Ahora abre el cajón y la puerta de la alacena tengo que fijarme qué pongo ahí abajo, porque la va a abrir, cosa que anteriormente no podía solucionar. Ese equilibrio va a ser hasta que otra manera y otra parte y haya otra manera de buscar cómo abro la puerta de otra cuestión. Y así va a suceder también cuando el objeto de conocimiento puedan ser los contenidos escolares, por ejemplo. Y ahí tenemos que provocar nosotros ese conflicto cognitivo, no dando repeticiones de ejercicios, sino no hay conflicto cognitivo, sino que aplican el mismo esquema de la misma manera y resuelven. Eso no es un conflicto. Entonces, la viscosidad genética tiene que ver, ahí hay falsos equilibrios que se dan con mucha frecuencia. Por eso se vuelve, se regresa, y esa viscosidad es la que nosotros debemos haber construido la noción para poder darle el valor que tiene. Y no es que es una dedicatoria y no que nos hace a propósito eso, no está jugando, se está haciendo gracioso. Uno escucha un montón de argumentos en función de la no interpretación de que una de las características del pensamiento es la viscosidad genética en la discapacidad intelectual. Por ende, tendremos que ver qué apoyos, cómo presentamos las situaciones y cómo vamos resolviendo con lo que tenemos que presentar. Y por eso yo no puedo decir, yo ya expliqué, ya vimos cómo se suma, ya vimos cómo se multiplica. Y lo vamos a tener que ver quizás todo el año, de distintas maneras, porque es una de las características de su pensamiento. Paralelismo psicogenético, viscosidad genética, es el regresar a estadios anteriores, a estructuras anteriores. ¿Solo la persona con discapacidad intelectual lo hace? Esta puede ser una pregunta. No, en el desarrollo de lo supuestamente llamado normal, también se da, pero no se da con tanta frecuencia y una vez que se afianza esa nueva estructura, se continúa, sin necesidad de regresar. Y otra de las conclusiones es el inacabamiento de las estructuras mentales, o podemos poner el inacabamiento del desarrollo estructural, pero tenemos que entender qué estamos queriendo decir con eso. El inacabamiento del desarrollo estructural es, dijimos, siempre apoyado en la teoría de Piaget, Barbel y Helder, sensorio-motor, preoperatorio, operatorio concreto, operatorio formal. Vamos a usar la clasificación de 4 para visualizar bien. En las personas con discapacidad intelectual no se estaría produciendo el complementar todo el desarrollo. No se estaría llegando a las características del pensamiento operatorio formal o abstracto de la inteligencia. Formal o abstracto es lo mismo. Por ahí hubo alguna respuesta que dice formal y abstracto. No se estaría dando en los casos que hablamos de discapacidad intelectual. Esa posibilidad de pensamiento sobre el propio pensamiento. En lo que respecta a mi trayectoria personal, en los casos que hubo respuestas desde el pensamiento formal, fueron estudiantes que estuvieron derivados a la escuela especial de manera inapropiada, que tenían que haber continuado en el nivel, y por no reunir las condiciones del buen alumno, que la escuela de nivel exige, y en algún momento también del recorrido de la modalidad fue así, solo que no escribiera o no sumara era motivo, no había evaluación, valoración de la conducta adaptativa, para nada. Entonces, el solo hecho de no escribir, de no sumar, justificaba su derivación a sede. No estoy diciendo la continuidad de trayectoria, ¿eh? Eso vino después, pensar dónde puede transitar la trayectoria de un estudiante. Era derivar, sacarlo en un sistema paralelo a la escuela especial.
Yo conocí varios estudiantes que no debieran haber terminado en la escuela sede. Muchos de ellos pudieron luego continuar la escolaridad y de alguna manera ellos en su mayoría no renegando de su tránsito por la escuela especial, muy por el contrario. Pero pudieron culminar su trayectoria escolar en el nivel obteniendo otra certificación, que era la que tenían derecho en realidad, pero que en los tiempos históricos no fueron tales. Ese paradigma era otro en ese momento. Entonces volvemos, paralelismo psicogenético, viscosidad genética, inacabamiento del desarrollo estructural, inacabamiento de las estructuras mentales. Concretamente, las personas con discapacidad intelectual no alcanzan el pensamiento del nivel operatorio de las operaciones abstractas o formales, el nivel del pensamiento formal, donde se puede hipotetizar. ¿Sí? ¿Alguna consulta con respecto a lo que se dijo? Que tomaron nota y a lo mejor no quedó clara la idea. ¿No? Quiero ver para la asistencia. Algunos todavía no anoté. ¿Hay alguien que no escucho? ¿Alguien que consulta algo? Sí, no sé si, perdón, que para hacer una regresión, digamos, a la pregunta 4, porque justo ahí se me cortó un poco. En la consigna 4 se hacía mención a algo que expresa Agustina Palacios, que ella le considera oportuno mencionar. En otros autores, sin ir más lejos, en Alexia Ratazzi, cuando habla de la condición del espectro autista, ella menciona la condición y menciona la situación, a mi entender, no tan de manera tan detallada y clara como lo hace Agustina Palacios. Ella menciona que diferencia 3 dimensiones con respecto a la discapacidad. Y esas dimensiones son la condición, la situación y la posición. Y entonces hace referencia, condición tiene que ver, es individual, es personal y está muy ligada a lo que es un diagnóstico médico. Y entonces menciona que a su vez hasta la convención lo reconoce, que hay un sujeto con una posible deficiencia diagnosticada, que no se niega, es la condición natural de esa persona, que tiene hasta un aval diagnóstico si se quiere. Eso lo tenemos, el tema es qué hacemos con eso. Y entonces ahí dice, ese sujeto con esa condición particular, individual, cuando interactúa con el medio, y el medio presenta las barreras para el acceso, se encuentra en una situación de discapacidad. En esto coincide Alexia Ratazzi, que la situación de decir sujeto en situación de discapacidad es lo que marca que reconocemos que hay barreras sociales. Toda vez que queremos denominar sujeto en situación de discapacidad, está implícito un reconocimiento a las barreras sociales, a las barreras que la sociedad le impone y entonces no acceden. Y otra dimensión, y ella va a decir las consecuencias que se tiene el considerar las dimensiones, que inevitablemente, es la posición de discapacidad. Y esa posición está dada cuando el entorno ubica en un estatus deficitaria a la persona que tiene una condición de discapacidad. Nadie la niega. Pero el lugar donde lo pongo como sociedad, el lugar no es dado por la persona, no se lo ganó, no lo elige. Se lo da la sociedad, se lo damos nosotros. Y en esa posición es una posición que nunca lo favorece, es deficitaria.
persona con discapacidad en posición deficitaria respecto de los otros. Por ahí hubo un examen que habla de la posición y hablaba de manera confusa, se prestaba a hablar de derechos. Y entonces va a aparecer la pregunta en el examen. Si hablo de posición de discapacidad, ¿se reconocieron los derechos? No, lo puse en una posición de discapacidad, lo considero con un déficit, por ende, algunos derechos ya se los estoy negando. Porque habrá algunas cuestiones donde considero, como sociedad digo, que no puede, no debe alcanzar, va a tener dificultad, no le corresponde. Esas dimensiones para ella, para Agustina Palacios, deben ser consideradas, porque ahí va a ser también el lugar. Por eso también ella dice, sugiere, la convención lo utiliza, deficiencia. Ella sugiere que no utilizaría la expresión deficiencia, utilizaría diversidad funcional. También aporta. No nos convence, no nos representa, no estamos en un todo de acuerdo con diversidad funcional, tendremos que seguir buscando. ¿A qué acuerdo llegamos todos? ¿Sí? Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Profe, sí, entonces sería correcto definir la dimensión de la situación como una interacción del sujeto en condición de discapacidad con el contexto del medio, limitando y generando barreras. Sí, pero no es por la interacción del sujeto. En la interacción del sujeto con el medio, ojo porque ahí cambian los sentidos. En la interacción que el sujeto en condición de discapacidad, al interactuar, las barreras surgen de la sociedad. En esa interacción. Ajá. Y entonces lo ubican en una situación de discapacidad. Y volvemos con esto. La condición de necesitar para trasladarme la ayuda técnica de una silla de ruedas me pone en situación de discapacidad cuando yo no tengo cómo entrar. Porque tengo escalones. Me ponen, me limitan, no me permiten acceder, me obstaculizan. Bueno, subir a un colectivo. ¿Cuántos colectivos hay que tienen la posibilidad de bajar y que la persona pueda subir al colectivo? Son contados. El acceso en las calles. Esa cuestión que está todo roto pone a la persona en situación de discapacidad y de no poder acceder. Le impide acceder. ¿A cuántos lugares no se puede ir porque el lugar no tiene los baños adecuados, no tiene el acceso, no tiene un mobiliario donde una persona, por ejemplo, bares y demás, para el entretenimiento, para lo que fuera? Yo tengo a alguien allegado que no utiliza silla de rueda en todo momento, pero utiliza muletas y hay un montón de lugares a los que no puede acceder. Hay que averiguar antes. ¿Sí? Inclusive para ir al teatro municipal que tenemos acá. No es de fácil acceso. Inclusive el sentarse, Hay lugares donde no te permiten poner en el pasillo la silla de rueda. Entonces hay espectáculos a los que no puede acceder. Es en la interacción que la sociedad presenta las barreras. Y ahí se provoca la situación de discapacidad. ¿Sí? Sí, gracias, profe. ¿Alguien más? Me hablaron de Ocampo, puede ser que no tenía un problema por lo cual no pudo acceder. ¿Alguien más escribió algo? Sí, profe, Ocampo está sin conexión de internet desde Bien. ayer. ¿Quién más? ¿Alguien más escribió algo? Porque faltarían más personas. Mariana Riquelme, profe. No tenía luz y no podía ingresar con los datos. Sí.
Me estarían faltando 2 personas más. Así que voy a pasar esto para que quede en la grabación. Entonces, recapitulando, entre mañana, en lo que va del día y hasta una hora prudencial, 10:30, voy a ir escaneando y voy a ir alternando en escanear y mandar, porque es bastante tedioso escanear todas las hojas y solamente eso. Así que voy a ir alternando con escanear más de los que tengo, empezar a mandar, seguir escaneando y seguir mandando la devolución de cada uno de los parciales. Vamos a encontrar un material que tiene que ver con un video de Verdugo Alonso, donde se plantea algunas cuestiones que ya hemos visto, donde se plantea esto de la edad de culminación del desarrollo, se plantea a los 21 años, y es lo que vamos a empezar a considerar, y donde se hace la relación con los apoyos para la calidad de vida y la planificación centrada en la persona. ¿Y qué significa esto? ¿Sí? Cuando nosotros regresemos, todavía al momento, ¿les llegó alguna fecha de examen? No, a mí tampoco, por eso no se las puedo compartir. Quiero suponer que entre mañana, porque los profesores tenemos que expedirnos si alguien tiene algún inconveniente con esa fecha antes de que se las publiquen a ustedes, porque quizás si alguien tiene alguna situación particular que tenga que decir no me voy a poder hacer presente, no tiene mucho sentido que se inscriban ustedes. Así que habría que tener un día por lo menos que nosotros podamos dar el ok, que no hay inconvenientes. En la medida que se tenga esa fecha, vamos a poder asegurar que el reencuentro sería el miércoles 24. ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien? ¿Es miércoles 24 de agosto? Sí, profe. Sí, profe. Debería, según lo que el cronograma que me dieron, el 24 estaría volviendo a clase esa semana. El 22 de agosto, tercer año, estaría volviendo a clase. Porque ya no tendría mesa examen. Y los profesores estaríamos liberados para ir a dar clase. En la semana del 15 de agosto estaría volviendo a clase segundo año. Ese día 24 se hace el recuperatorio, ¿sí? ¿Qué ingresa para el recuperatorio? La bibliografía que estuvo considerada para el parcial. Tengan presente que el año se divide en 2 partes, donde cada parcial tiene su recuperatorio, y para poder recuperar una parte del año yo no puedo tener desaprobadas las 2 partes del año para pensar en la valoración de la cursada, ¿sí? Así que es algo que les sugiero tengan en cuenta. Más allá del criterio del 60% en este espacio curricular, a diferencia del campo de la práctica, es del 60% de asistencia a las clases. Así que si hubiera algún cambio que tiene que ver con las fechas de examen, donde se corran fechas de examen, se va a correr el inicio nuestro, no va a ser el 24 tal vez, o se pueda adelantar. En la medida que yo tenga una confirmación, que va a ser a partir de las mesas de examen, de las fechas de mesa de examen, va a estar avisado en el tablón y en el grupo de WhatsApp, cuando retornamos. Y es muy probable que esa primer clase que destinemos al recuperatorio, nos dediquemos al recuperatorio, entonces aquellos estudiantes que hayan aprobado el parcial no se tengan que hacer presentes al instituto, ¿sí? Pero eso lo vamos a avisar por las 2 vías de comunicación, Classroom y el grupo de WhatsApp. Si no tienen alguna consulta o algo para plantear, podemos dar por finalizado. Una pregunta, porque yo no me presenté al parcial. El recuperatorio sí está habilitado para darlo. No te entendí la segunda parte. Sí, estoy habilitado para dar el recuperatorio.
Sí, el recuperatorio es recuperatorio del parcial y el parcial podía no haber sido aprobado como podía haber no sido realizado por X causa. La instancia de recuperación está. Si Profe, no hubiese estado habilitada, se hubiese manifestado antes que el recuperatorio era exclusivamente para aquellos que no lo aprobaron, no que se ausentaron. En este caso, el recuperatorio lo pueden resolver tanto los que no aprobaron el parcial como los que no asistieron. Buenísimo, gracias. No hay por qué. ¿Quién habló por ahí? No sé si Valeria. no, yo, profe, una Eli. consulta. Sí, ¿El parcial se aprueba con 4? sí, eso lo había puesto en el Classroom a partir de la pregunta de Perla. ¿Y se promueve con 7 la materia? Sí, Y en todo caso, de sacarse menor a 7, ¿no? Obvio, y a 4, ¿se puede hacer el recuperatorio? no. El que aprobó con 4, aprobó con 4. Listo, no se puede hacer. Y entonces ya no promueve. Porque Perfecto. no es promedio 7, es en todas las evaluaciones 7, lo promocional. Sí, muchas gracias, profe. Ahí está que el que a lo mejor no aprobó, se esmere para el recuperatorio poder hacerlo con 7 o más para pensar en una promoción de la materia, sin examen Claro. final. Sí. Claro, entonces sí se puede. Si me saco menos de 7, un ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿puedo hacer el recuperatorio para llegar a un 7? No. Menos de 4, entiendo. Menos El de 4. recuperatorio se hace si no lo aprobé o si me ausenté. Ah, perfecto. Ahora Sí. entendí bien. Si me saqué un 4, un 5, un 6, aprobé, pero no estoy en condiciones de promocionar la materia. Por eso digo, no es por promedio, porque neutro me saque en 2 evaluaciones más, me saque 9. ¿Sí? Sino todas las instancias de evaluación con calificación numérica deben tener 7 o más puntos. Claro, profe, para los que tuvimos un poco flojos, si no aprobamos, podemos recuperar entonces. Los que no aprobaron, está la instancia de recuperatorio, es para quienes no aprobaron. Sí, porque casualmente yo ahora que estoy reviendo las preguntas del parcial y algunas preguntas que me quedaron en blanco en el cual no contesté o contesté a media, por ejemplo, lo que sería la parte de la circular técnica 5, así que por eso, y otras preguntas, otros puntos más del parcial, pero que me estoy acordando, así que bueno, si no llegué a aprobar con 4, nos vemos el 24. Claro, aquel que tenga desaprobado va a decir el parcial que está desaprobado porque obtuvo una nota menor a 4. Bárbaro, profe. Bien. ¿Algo más? Bueno, si no hay otras consultas, para aquellos que se van a presentar a mesas de examen, les sugiero no los demoren, no los posterguen, hagan el esfuerzo, vayan. Muchas veces uno considera que va a poder darlo en diciembre, pero la vida se presenta de otra manera. No demoren las decisiones de ir al examen. Sobre todo si tienen materias para dar de primero, porque después se obstaculiza. Uno cree que va a poder resolver y muchas veces se nos presentan situaciones que quizás no podemos dar y dejamos pasar esto y todo se nos obstaculiza. Hagan este último esfuercito en presentarse a los exámenes en este periodo. No desaprovechen, no dejen para más adelante. Porque ahora consideran que van a poder ir alegremente en noviembre y diciembre. No sabemos qué nos puede presentar la vida. Y a lo mejor tenemos que priorizar, ¿sí? Sí, profe, una pregunta. Para el campo de la práctica va a tomar todo lo que dio el año pasado, ¿no? El campo de la práctica 2. Campo de la práctica 2, como cualquier materia, se sujeta al programa. En este caso, 2020, 2021 se sujeta al programa curricular priorizado que está subido a Classroom. Bárbaro, profe. De cada materia. Siempre, si no pasó el límite, la vigencia del
programa de la materia, que son 2 años, pero con la pandemia 2021 no se computan para ese vencimiento. Siempre me manejo con el programa de la materia cuando la cursé. En estado natural va a ser 2 años de vigencia. Por ejemplo, tercero, sujeto con discapacidad. 2 años es vigente ese proyecto. La doy, después de 2 años tengo que ir con el proyecto vigente en ese momento. ¿Sí? Pero pueden ingresar a Classroom si no lo bajaron el año pasado cuando se subió. Eso no se quitó, se puede acceder y lo consideran desde ese programa. Bárbaro, profe, gracias. Los que cursaron, digo esto para transmitir, no es para todos. Alguien que cursó en el 2019 viene con el programa del 2019, que es otro, con otra cantidad de bibliografía. Así que ojo con eso porque no es para todos. Cada uno tiene que conocer su situación académica, cuándo cursó. Eli levantó la mano. Profe, otra consultita más. Hay que presentar el glosario, o sea. Campo de la práctica, sigue vigente eso. Perfecto. Y tiene que ser presentado antes de venir a la mesa para poder ser leído. De la fecha que nos den, Vanina, voy a ir a averiguar las fechas. 48 horas antes de la fecha que ustedes se inscriben. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, a quienes decidan presentarse, éxitos en ese rendir exámenes. Bueno, profe, muchas gracias. Que les Gracias, vaya profe. bien y Gracias, quienes profe. pueden descansar un poquito, hay que ventilarse un poquito la cabeza. Muy claro. Refrescar, siempre que Ok, puedan. Gracias, profe. ¿Usted Ya. tiene que Hasta luego. trabajar en las vacaciones de invierno, Alense? ¿En el receso trabaja, Ana María? No. Una semana no. La primera semana tengo vacaciones y la segunda trabajo. Bueno, a disfrutar esa semana de descanso. Ya parece que no llego. Que queda corta la semana. Ahí sí, 2 semanas quedan cortas. Y si tengo que preparar finales, no es nada. Pero a ponerle optimismo. Que lo Sí, puedo sí, hacer sí, en claro. pantufla y en pijama. Sí, ni hablar. Se Siempre para intentará. adelante. Bueno, espero que les vaya bien en los exámenes. No hagan el esfuerzo. No dejen para más adelante. Porque después se arrepienten de las decisiones. No les conviene. No dilaten. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe, que descansen. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Nos vemos. Hola, buenas noches, Ceci. Que te vaya bien, cuídate. Gracias, igualmente. Gracias. Profe, una consulta. La circular técnica número 5 no está en el Classroom, ¿no? Sí, está junto con el documento 8 del 2016. Están Con el subidas. documento 8, recién me había fijado y no lo había visto, por eso era mi pregunta. No, revisá que está. Está junto con el documento 8. Ah, listo, gracias, profe. No hay por qué, hasta luego. Y Sí. sabe que yo el 30 me opero de la vista porque me habían cancelado el mes pasado. 30 de julio. Sí. Ah, mira. Y ¿Dónde te como operás? hoy, en el Santa Lucía. Ah.